7:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad tan débil en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida a una reconocida funcionaria, una mujer valiente, lo decimos en presencia como lo decimos en ausencia, por las tareas, por los hechos, las acciones que ha cumplido de manera persistente para contribuir en la persecución del crimen organizado, la delincuencia política y también cortar esto que constituye un dogal para el Ecuador, como es la impunidad. Hay que luchar contra la impunidad y también tomar conciencia. Yo quiero empezar este diálogo destacando lo que la señora fiscal general, doctora Diana Salazar, hoy los principales medios como Diario El Universo publica en primera página: la Fiscalía sube a su página web los chats de Leandro Norero sacados del teléfono. Esta es una gran contribución para que el país ingrese con facilidad y pueda conocer esta realidad lamentable y muy bien puesto este operativo que es Metástasis, que es un cáncer terminal para la institucionalidad ecuatoriana. Empecemos con este tema de coyuntura. ¿Cuál ha sido el nivel de recurrencia a la página web de la Fiscalía para ver los chats de Leandro Norero? Señora Fiscal General, bienvenida, muy buen día. Buen día, muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Bueno, hemos tenido un alto tráfico de concurrencia a la página web, tanto es así que el día de ayer colapsó. Trabajó el equipo técnico para dar solución y ahora tener esa posibilidad y alternativa, o como usted bien lo ha dicho, es momento que el país conozca, no tenemos nada que esconder. Por eso es que hemos tomado esta decisión de subir este y los otros casos también de connotación, que en ocasiones se dice o se trata de posicionar narrativas de que no avanzan los casos, de que dónde están los temas, pero ahí están en la página web y ahora es de acceso para toda la ciudadanía. Vamos a hablar de los casos porque siempre se escucha demora este proceso, cuando no se entiende la dinámica de la investigación preprocesal y procesal penal como ordena la Constitución, artículo 195, para las tareas que debe cumplir la Fiscalía. Vamos con el caso Metástasis. Políticamente, de esos impresentables que defienden aliados a la delincuencia, han cuestionado como que esto fue una respuesta a una acción política. Explíquenos qué tiempo se ha venido investigando para llegar a esta presentación del caso Metástasis. De ninguna manera. A ver, ustedes recordarán que en octubre del 2022, Leandro Norero, quien estaba con prisión preventiva, recluido en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, fue asesinado. A raíz de esto se incautan estos teléfonos y se empieza el análisis. ¿A través de qué? De un acto urgente, en primer lugar de una investigación previa, después el fiscal de primer nivel remite estos elementos a la Fiscalía General con un CD y a través de un acto urgente, obteniendo las respectivas autorizaciones judiciales, hemos empezado ese análisis. Una vez que teníamos conciencia de los elementos que contenían estos teléfonos, es que iniciamos esta investigación previa y procedimos a solicitar detención para formular cargos a las personas que se veían involucradas, por lo menos en esta primera revisión en este caso. Usted me dirá cuánto tiempo. Como le decía, desde octubre del 2022 se inició el análisis de 30,000 chats. Están 14,000 que corresponde a temas netamente procesales, porque hay los otros aspectos personales en los que nosotros no hemos querido tampoco exponer, porque incluso, en fin, son temas personales que hay que respetar, la privacidad de la familia, sus temas íntimos, y eso no va a ser subido a la página web, pero están ahí dentro de los teléfonos. Han sido analizados con un equipo también que hay que decirlo muy reducido, porque hemos tratado de cuidar que no se filtre la información. El país fue testigo que horas antes de la realización del operativo, cuando tuvimos ya que incluir a más fiscales, a más policías, simplemente esta operación, este operativo, este caso, se
se filtró y tuvieron la oportunidad de ponerse a buen resguardo 7 u 8 personas que también iban a ser detenidas. Entre ellos, por ejemplo, un narcotraficante, la persona que era encargada de realizar los envíos de sustancias a nombre de Leandro Norero y que ahora se encuentra en calidad de prófugo. El día de ayer hemos solicitado ya la vinculación a la Corte Nacional de Justicia para traerlos al proceso, para vincularlos y ojalá que contemos con las medidas necesarias para que también se encuentren privados de la libertad. Ese fue uno de los beneficios más del prófugo que al hacer casi de campana, como se denomina en ese mundo de Lampa, benefició para que escape hasta este narcotraficante. Es que esto solo nos da cuenta de cómo son las redes de la delincuencia organizada, que tienen informantes que han permeado las estructuras del Estado y que además cada uno cumple un rol. En unos casos de obtener esta información, en otros de alertar públicamente sin ningún tapujo y bueno, las otras personas que se benefician de estas alertas. Es el rol de colaboración que dentro de la delincuencia organizada tiene cada uno de sus miembros. Pero eso conlleva responsabilidades penales. Por supuesto. Obstruir la justicia, ¿se va a procesar a quien hizo de campana? En este momento nosotros estamos concentrados de lo importante, no de las campanas, porque las campanas tienen generalmente un nivel muy bajo dentro de las estructuras criminales. Estamos concentrados en llegar a los líderes, a las cabezas, a la cabeza de esta organización, a los jefes y por tanto en eso estamos fortaleciendo. Ahora tenemos 90 días para la investigación. Con esta vinculación se extenderá por 30 días más y continuaremos. Señora Fiscal General, en esas condiciones, cuando se habla de se ha permeado hasta la institucionalidad, significa que también ha habido filtraciones, no se puede dejar de presumir al menos, en la Fiscalía, en la función judicial, en la policía, en la institucionalidad. Sí, por supuesto, estamos conscientes de esta realidad y el caso Metástasis es una radiografía de cómo la narcopolítica se ha introducido en las instituciones públicas. Por ejemplo, la muestra está la Corte Nacional de Justicia, Cortes provinciales, Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General, por decir a nombre de la institución, Policía Nacional y el SNAI. Eso es lo que hemos podido identificar al momento. Y también, desde la otra arista, que si bien es cierto, no forma parte de nuestra estructura criminal que sirvió para beneficiar u obtener la libertad de Leandro Norero, también está el papel que juegan los medios de comunicación para comunicar, orientar o desorientar a la ciudadanía según sus intereses. Y bueno, los vínculos también y los tentáculos con la política en el brazo que tenían en la Asamblea Nacional para ir generando reformas, leyes, pedidos de información que de una u otra manera estaban también orientados al beneficio de la estructura como tal. Hablaremos también del papel de los medios de comunicación, por cierto. Vamos con uno de los temas de los 31 procesados. Es importante hablar de este señor impresentable que fue juez de la Corte Nacional de Justicia y que presidiera el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, el señor Wilman Terán. ¿Qué se ha encontrado de este señor? ¿Conectado por terceras personas con el señor Norero, ayudando con fallos en su calidad de juez nacional? Así es, abriendo las puertas a los enviados de Leandro Norero para que puedan establecer la estrategia y obtener la libertad, él y sus familiares. En este caso era para sus familiares. ¿A través de quién? De su abogado, Angulo, alias Estimado, que estuvo sentado en el despacho del juez en ese entonces, el señor Wilman Terán. También la comisión de Norero estaba sentado con Terán. El enviado de Norero estuvo sentado en el despacho del señor Terán. Tanto es así que el enviado le mandaba, le remitía las fotos, la constancia de que estaba realizando el trabajo. ¿Cuál era la foto? La constancia de un libro en el despacho del juez. Como yo digo, las personas que están caminando por la calle no tienen libre acceso a un despacho de un juez de la Corte Nacional. Sumado a esto, también existe en el expediente evidencia un video que realiza el
la mano derecha del señor Terán, en ese entonces, el subcoordinador del despacho, Alex Palacios, con el propio Leandro Norero, articulando toda la estrategia para beneficiarlo con los fallos desde la Corte Nacional. Y con seguridad me van a decir, es que es una persona que se tomó el nombre porque ya no es de mi confianza. Sí, es de confianza. Tanto es así que encontramos, por ejemplo, como un indicio fue fijado por criminalística en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, tarjetas de presentación en que se encuentra Wilman Terán y en la otra Alex Palacios, asesor de despacho. Ese es el nivel de confianza que mantenían los dos. Y sumado que durante los últimos 2 meses él se desempeñaba como director provincial del Consejo de la Judicatura en el Chimborazo. No solamente esto, entre los chats también aparece que Alex Palacios indicaba, bueno, en primer lugar, le costearon un viaje a Manta para que se pueda divertir, asistió a un concierto con compañías, todo el tema. Y además ellos se jactaban y celebraban que los casos tengan la posibilidad de ir a la Corte Nacional, porque ahí tienen el control de todo. Sumado a esto, desde la otra arista, el abogado directo de Leandro Norero, Cristian Romero, también le reporta a su jefe que acababa de tener una conversación con el juez y que le había aceptado poder ayudar también. Me refiero al señor Wilman Terán. No se puede negar que el señor Alex Palacios, si se quiere desprender de su conexión, no solo que trabajó con Wilman Terán en la Corte Nacional de Justicia, sino pasó al Consejo Nacional de la Judicatura y finalmente le mandaron a Riobamba. Así es, con un cargo directivo y de libre remoción y por ende de confianza. Pero tomemos en cuenta una cuestión, que el subcoordinador jurídico no toma la decisión dentro de un proceso. Quien toma la decisión dentro de un proceso es el juez. Y si alguien habla es porque tiene la anuencia o el conocimiento del juez. Es más, le envían también el contacto del señor Wilman Terán y lo que él refiere es que esto se lo realizará de manera directa, ya no a través de Cristian Romero, sino a través de el señor Palacios, que era el nexo porque es el funcionario público. Sumado a esto que existe... han enviado ya intenciones del abogado Romero de someterse a un procedimiento abreviado, es decir, que va a asumir su responsabilidad, pero la Fiscalía no solamente, y desde ya le envío este mensaje porque está en calidad de prófugo el señor Romero, la Fiscalía no se va a someter a sus condiciones. Ha venido a pedir 20 meses y estar en la cárcel 4, por Dios. Los procesados, los delincuentes no vienen a someter a la justicia. Él tendrá que someterse a las condiciones que la Fiscalía lo establezca y que la ciudadanía también conozca la verdad de todo lo que se ha tejido, porque no solamente es este caso, sino son varios los que han sido manejados por esta organización, por esta estructura de defensores, por esta estructura de jueces. Por ejemplo, en el caso del juez Curipayo, 60 fallos en los que beneficiaron a personas sentenciadas, dejando en la impunidad muchos casos, muchos de ellos relacionados con violencia de género, muchos de ellos relacionados con asesinatos, muchos de ellos relacionados con sicariato. Y ahora están... ¿Él devolvió los bienes a Salcedo? Devolvió ¿A Norero? No, devolvió los bienes a Norero, el juez Lindao de la Concordia. El juez Curipalio de Santo Domingo le dio la libertad al brazo armado de Leandro Norero para que tengan la oportunidad de realizar los sicariatos fuera, en la ciudad, fuera ya de la cárcel. Eso es lo que hizo el juez Curipalio y que ahora ha presentado una acción de habeas corpus. Y está en la Corte Nacional. Vamos nosotros a asistir, porque es que esa es la dinámica de esta estructura. La desnaturalización de las garantías constitucionales a través de la habeas corpus. ¿Para qué? Para beneficiarse, una revisión de medidas, para únicamente eludir la acción de la justicia y que esto quede en la impunidad. ¿Se conoce en manos de quién está este habeas corpus que este juez ha presentado? Está permítame. Porque el otro caso de Terán sí está en manos del Tribunal Contencioso, juez ponente Fabián Racines y los jueces nacionales Iván Larco y Patricio Secaira, que se confía en la actuación profesional para el caso de habeas corpus de Wilman Terán. Así es, se encuentra en la sala especializada de lo laboral de la Corte Nacional de Justicia. Lo que pasa es que hay que estar muy atentos, porque si bien es cierto, la mirada, los ojos están centrados en las acciones que presenta el señor Wilman Terán, por lo que él significa, pero hay 30 personas más
que forman parte de esta estructura y que de a poquito se encuentran presentando estas acciones. Nosotros vamos a tratar de asistir a todas ellas, pero también el país nos tiene que ayudar a estar vigilantes de estos intentos por generar impunidad. Claro, la responsabilidad tiene que reciban estos recursos constitucionales, porque de cara está mirando el país. Si bien la investigación de los 90 días es reservada, ante el Ecuador, ver esas excentricidades, los bienes, el dinero del señor Vilman Terán, no se puede bloquear, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que no sigan estos desafíos de quienes han vivido de esto? Yo creo que es momento que las autoridades de control nos unamos para realizar el trabajo en el ámbito de cada una de sus competencias. Por ejemplo, para la UAFE, la Contraloría General del Estado, porque al ser funcionarios públicos nosotros estamos auditados por la Contraloría General del Estado en el caso, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito. Ustedes fueron testigos y por poner un ejemplo ya del análisis que estamos realizando de el inmueble donde residía el señor Vilman Terán, en primer lugar, que no es un inmueble que tiene un gravamen, es decir, no está hipotecado, y adicionalmente... ¿Con un sueldo qué? ¿De $5,000? Y adicionalmente que está en la declaración de bienes patrimonial, él ha puesto $80,000. Ustedes sabrán sacar sus conclusiones si un inmueble de $80,000 tiene todas esas características que pudimos observar brevemente. ¿Se ha revisado las cuentas de él? Estamos ya en ese proceso. No se bloquearon las cuentas. La decisión del juez fue que no ameritaba esta inmovilización. Sin embargo, de considerar necesario, nosotros caminaremos hacia a la petición de revisión de medidas. Pero también otra cosa que yo quisiera poner sobre la mesa el día de hoy es que no somos todos los funcionarios públicos quienes hemos sido manchados por estas estructuras. Existe todavía esperanza. No son todos los jueces, por supuesto, como usted bien dijo, tenemos nosotros la confianza que, por ejemplo, en los fallos, la Corte Nacional, es momento de dar los mensajes, así como nos han mandado mensajes la corrupción, el crimen organizado, las estructuras, el narcotráfico, de que supuestamente tienen el control de la Corte. Es momento de decirle, no señores, se les acabó la fiesta, no más fallos de esta naturaleza. Lo propio con los fiscales. Veo, por ejemplo, con mucho pesar estos apoyos desde algunos funcionarios de la Fiscalía hacia aquellas personas que ahora se encuentran privadas de la libertad. Es que la Fiscalía no ha emprendido una cacería de brujas, no está persiguiendo a sus propios funcionarios. Lo que estamos haciendo es limpiando la casa para que no nos hagan quedar mal, porque son personas que nos han hecho quedar mal. Si la señora Aguirre, en su calidad de fiscal, benefició al narcotráfico y no de forma inocente, sino habiéndose beneficiado de una dádiva, tenemos que procesar. Si el fiscal Camposano hizo una llamada al señor Norero para decirle cómo evadir la acción de la justicia, las estrategias, asesorándolo para que no pueda avanzar en sus casos, nosotros no podemos esconder por guardar el buen nombre. Así no funcionan las cosas. Si tenemos a un fiscal en Santo Domingo, me refiero al fiscal Alcíbar, con un logo que dice Pillo buena gente, los pillos no pueden ser funcionarios públicos. Me disculpa, Miguel, pero no se pueden manejar así las cosas. Doctora Diana Salazar, a propósito de ese tema, porque no solo es la Fiscalía, no son jueces, esta funcionaria en la Corte del Guayas, Mayra Salazar, de Conexión también. De Conexión, también ella facilitaba los sorteos, servía de nexo para llegar a los jueces de la Corte Provincial en Cotopaxi y como beneficio, o sea, hasta le pedían computadores de regalo. Se beneficiaba económicamente tratando de corromper a los otros funcionarios del Consejo de la Judicatura. Es que así se manejaban los temas. Nunca se imaginaron que iba a llegar esto. Exactamente, pensaron que iban a seguir en su festín de la impunidad. En el caso de la policía, el coronel Mazón, en conexiones con Norero. Que dicho sea de paso, se reportaba. Aquí reportando el coronel Mazón, buenos días con todos. Es que es nauseabundo lo que se va a encontrar, lo que hemos ido encontrando, cómo se escucha. Él compartiendo hasta fotos familiares con el narcotraficante Norero, foto del hijo que se encontraba en Rusia y que fue
financiado este viaje, foto de sus familiares que se encontraban enfermos y que fue financiado por el narco y recibiendo dinero en efectivo. Además, con la contraprestación era vigilar los bienes, los predios de Leandro Norero, y que esto está sumado a la participación del abogado Prendes, por ejemplo, que él era también como una forma de vigilante de esta mansión que era la joya de la corona del ciudadano Leandro Norero, y que recordará también usted que esta propiedad estaba directamente relacionada con el señor Javier Jordán, y que ahora tenemos la certeza de que mantenían chats y conversaciones directas planificando la estrategia para tratar de eludir la acción de la justicia y también borrar el rastro de nexo entre ellos. ¿Y el caso del mayor Ruiz de la policía? El caso del mayor Ruiz de la policía. ¿Tanto dinero en manos de él? Él es un informante también de Leandro Norero, le enviaba las órdenes de trabajo, las órdenes de servicio que realizaban dentro de la DINASET, de su área de influencia, para que el narcotraficante tenga la posibilidad de tener acceso a información restringida y privilegiada. Señora fiscal, ¿y el caso de la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, que hoy Diario Expreso pone una fotografía abrazado con el prófugo en Bélgica? ¿Cuál ha sido el papel? Ella está tratando de negar lo que los chats señalan. Como le había dicho, parte de esos chats también está la vida íntima del señor Norero. No quiero tener eso porque hay que reservarlo, pero también, más allá de la participación, coadyuvando para la movilización de armas, está un tema íntimo entre esta señora y el señor Leandro Norero, que no venga a negar porque están los videos ahí. Qué horror. Jueces y fiscales, ¿en qué condición están en este momento? Están en condición de procesados. Y aquellos que lograron... ellos? Están detenidos, está detenida una fiscal, está procesado otro fiscal, jueces están también detenidos, otros están procesados según la decisión del señor juez, que nosotros somos respetuosos, y algunos que tuvieron la oportunidad, por ejemplo, el presidente de la Corte Provincial de Manabí, así como un fiscal de Santo Domingo, que evadieron la acción de la justicia, hemos solicitado ya su vinculación al proceso. Doctora Diana Salazar, usted señalaba el tema del papel de los medios de comunicación, pero hemos leído chats y es público y notorio. Quienes tengan dudas ingresen a la página web de la Fiscalía, por ejemplo, un portal digital que se ha jactado de tener la última palabra, hablando en conexiones de hermano, de necesito tal información a un narcotraficante. Por favor, confírmenos. No, yo puedo juzgar y la forma como se trabaja desde la Fiscalía, porque es mi papel de investigación. Ahora bien, yo no conozco cuál es el alcance del periodismo de investigación, así se denominan, entonces no puedo juzgar, no puedo emitir comentarios, únicamente hemos puesto ahí para que sea la ciudadanía quien llegue a sus propias conclusiones. Lo único que yo diría es que yo no podría mantener una relación de familiaridad con alguien que está privado de la libertad, procesado por narcotráfico y lavado de activos, y más aún, mostrando preocupación, por ejemplo, de que la estrategia de los abogados no es la correcta. No sé si ustedes ya han tenido oportunidad de revisar parte de estos chats, pero dicen, una abogada influyente o famosa, me puedo equivocar en el término, de Guayaquil me indica que existen errores en tu defensa. Entonces, preocupado de que realice... El periodista, el comunicador... de que realice adecuadamente la defensa. Porque cuando realiza supuestamente adecuadamente la defensa, ¿cuál va a ser el resultado? Que obtenga la libertad. Y si obtiene la libertad es generar impunidad a sabiendas de que se trata de un narcotraficante, mostrando preocupación porque como hay errores en la defensa, entonces quizás no puedes recuperar pronto la libertad. ¿Cómo es eso? Ese es el caso de la posta. Es el caso de los chats que se encuentran publicados en la página web. Señora Fiscal General, hay tantos temas para desglosar. Quisiera citar, saliéndome momentáneamente del caso Metástasis, el caso de Jorge Glass, y poner un testimonio último de este señor condenado por corrupción, 2 sentencias, por cohecho agravado, por concusión, y que hoy está libre por beneficio de el señor Norero. Vamos a hablar de eso y el pago para que salga libre. Por favor. Yo prefiero ir a la cárcel siendo inocente. Yo no voy a huir. Yo prefiero ir a la cárcel siendo inocente que huir como un cobarde sin tener responsabilidad alguna en los hechos que pretenden
imputarse en mi contra. Si no es cobarde, ¿por qué se va a meter en la embajada de México? ¿Tiene alguna orden de detención? Es que no son cobardes mientras tenían a los jueces complacientes que les garantizaban la impunidad. Como sabían que tienen el control de la Corte Nacional y que ahora uno de aquellos jueces complacientes, usted recordará el caso del señor Luis Rivera, que accede a todas las peticiones de la defensa del señor Glass, a todas las peticiones, que ya sin ser funcionario, que ya sin ser vicepresidente de la República, accede a solicitar o a consultar a la autorización a la Asamblea Nacional. Esos jueces fueron los culpables de que este discurso del ciudadano Glass se ha manifestado, pero como ahora tiene miedo, ¿sabe de qué tiene miedo? De enfrentar la acción de la justicia. Pero no existe una orden de detención en contra del señor Jorge Glass, que no engañen a la ciudadanía. Él únicamente ha sido convocado a la Fiscalía para que concurra e informe sobre su participación en el caso Reconstrucción de Manabí, que hoy se cumplen 120 días de no realizarse esa audiencia de formulación de cargos que fue pedida al señor juez Luis Rivera. ¿Quién es el señor juez Luis Rivera? Y es que no estoy atacando. Ahora nosotros podemos hablar con evidencia. Él era uno de los jueces que también estaba direccionando, asesorando al señor Leandro Norero. Y que decían, había ofrecido revisar el expediente y que más bien le daba tranquilidad y le decía, tranquilo hermano, porque al final del día este caso sube a la Corte Nacional. ¿Cómo va a subir? En casación. Y ellos le iban a garantizar la impunidad. ¿Y cómo iba a garantizar la impunidad? Teniendo 9 años de permanencia en su cargo. Por eso es que estaban tan tranquilos. La delincuencia estaba campante, porque tenían a sus jueces complacientes. Además hay que decir al país, el juez Luis Rivera fue el que sobreseyó a 18 exfuncionarios por el caso de los helicópteros DRU. Y también declaró que también declaró la nulidad en el caso Singue. Entonces únicamente ha realizado resoluciones no con base a los elementos que ha presentado la Fiscalía, sino con base a sus afectos, que en este caso vemos que estaban orientados hacia el narco Leandro Norero. Por eso llegó usted a la disposición para que se vaya a la oficina y se... Por supuesto, y allanamos, tenemos 111 terminales móviles que vamos a iniciar el análisis y vamos a ver qué sorpresas nos encontramos con esos teléfonos. Y que no nos digan que estamos implantando evidencia. Están con cadena de custodia, van a ser analizados con el equipo técnico, con peritos en audiencias privadas y después la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer el contenido de esos teléfonos. Con un juez de esta calidad moral baja, por decirlo menos, hay que esperar que él fije fecha para el caso de obstrucción de la justicia justamente contra los procesados por obstrucción de la justicia, como ha denominado la Fiscalía Independencia Judicial, caso lavado de activos. ¿Cuándo otro de los tantos casos? ¿Cuándo? Y dependemos de él porque va a estar 9 años en la Corte Nacional. Bueno, por resolución del señor Wilman Terán, que les extendió el periodo a esta clase de jueces. ¿Para qué? Para garantizar la impunidad. Es que hacia allá caminaban. Bueno, esto es revisable. Confiamos que eso se revise. No puede quedarse en esas condiciones. Por eso había indicado que esta es una oportunidad para que pasemos, para que se proceda a una verdadera depuración del sistema de justicia. Caminar hacia una evaluación técnico-jurídica objetiva de los fiscales, de los jueces, hasta de los propios defensores, porque así como estamos analizando el papel de los medios de comunicación, también es muy importante analizar el papel de los abogados en libre ejercicio, que lejos de ejercer esta defensa pasan a ser asesores del crimen, asesores de cómo cometer delitos. Por ejemplo, las ideas que le daban al señor Leandro Norero para atentar contra la vida de la fiscal, para ellos sí implantar pruebas diciendo vamos a hacer una transferencia en un paraíso fiscal y luego le mandamos al de la boina para que le saque y de ahí eso ya no vuelve, para que le iban a lanzar un vehículo para fingir que tuvo un accidente, que le iban a incendiar el departamento, para realizar seguimientos a ella y a su círculo
vínculo familiar, eso es lo que hacían los abogados. Entonces, que no se venga tampoco a decir que se está criminalizando el ejercicio de la profesión, porque una cosa es una defensa técnica y otra es ser parte de una estructura criminal. Volviendo al tema de Jorge Glass, ¿se pagó, de acuerdo con los testimonios de Norero, $250,000 para que salga? Así es. Y le tenían guardado ese favor, entre comillas, para cuando él sea presidente. Esas son las palabras que también ustedes van a encontrar en el chat entre las conversaciones entre Daniel Salcedo y Leandro Norero. Y pensar que Daniel Salcedo está libre. Está libre, también prófugo, gracias a el anuncio del colaborador del Campana, del colaborador de bajo nivel en esta estructura criminal. Logró evadir la acción de la justicia, pero también ya hemos solicitado la vinculación. Vamos a solicitar las respectivas medidas. Esperamos que él comparezca o de lo contrario el juez sabrá tomar la decisión que corresponde. Hay un tema que se ha señalado a la Fiscalía como que demora los procesos, conscientes de que a la Fiscalía le corresponde, de acuerdo con la Constitución, la investigación preprocesal, procesal penal, y con los elementos de convicción formular los cargos. Finalmente los que deciden son los jueces, y por eso los casos como usted ha citado, obstrucción de la justicia, está allí, o el otro, reconstrucción de Manabí, esperando que la Asamblea Nacional, perdóname, le dé la gana para rechazar cuando hay 3 pronunciamientos anteriores de rechazo para una autorización a un ex alto funcionario. Y mira lo riesgoso que es este tema, porque va a tener la Asamblea Nacional 92 votos para levantar o pronunciarse sobre esa impunidad. Eso va a quedar en el aire. Pero sí, en primer lugar, la Fiscalía no demora los procesos, la Fiscalía investiga, recaba, recopila elementos de convicción y cuando tenemos los suficientes es que podemos avanzar a la siguiente etapa, porque después si vamos con un caso débil nos van a decir es que la Fiscalía no probó, es que la Fiscalía no presentó los suficientes elementos, como fue en el caso Druf, por ejemplo, que dijo que no existía ningún perjuicio porque el Ecuador había cobrado la garantía de los helicópteros, pero las muertes, los accidentes quedaron en nada. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de cada uno de estos procesos. Por ejemplo, en este caso Metástasis, nos hemos tomado todo este tiempo hasta estar seguros para que esto hay que descifrarlo, hay que entender, hay que analizar, hay que ver el contexto y sobre todo ir corroborando la información que se iba encontrando. Hay otros casos que también están dormidos en la Corte Nacional y que le atribuyen, por ejemplo, a la falta de acción de la Fiscalía. Me refiero al caso INA, que no han solicitado, o Sinohidro, el caso Sinohidro, que hemos solicitado se realice la audiencia preparatoria de juicio y tampoco la han señalado. ¿Qué puede hacer la Fiscalía si no hay la audiencia de formulación de cargos? La audiencia preparatoria, la de formulación ya hubo, la audiencia preparatoria para presentar la acusación, la Corte no señala día y hora. ¿En manos de quién está eso? Es de una jueza, de una conjuez que se me escapa el nombre y que le hemos nosotros por varias ocasiones requerido que señale día y hora y simplemente no le atienden la petición. Entonces, no, es de otra sala. ¿De otras? ¿Igma Tapia? Barrera, me parece, que es la doctora Barrera. Me puedo equivocar. Sin embargo, el mensaje que yo quiero transmitir es que no depende únicamente de la Fiscalía. Nosotros dependemos de los tiempos de los jueces. Y también estar conscientes de que es una sola fiscal quien tiene que litigar con todos los jueces de la Corte Nacional, en todos los casos. A nivel regional, la Fiscalía General del Estado en el Ecuador es la única que litiga, que presenta los casos ante los jueces. Los demás fiscales generales están dedicados a la parte administrativa. Y cuidado, no es que me estoy quejando. Mi pasión es la litigación, la investigación. Pero es que debe entender la ciudadanía que es una sola persona quien está batallando contra varios procesados. Estos casos, nunca antes, ustedes pueden hacer un análisis, ¿cuántos casos de esta magnitud se habían conocido anteriormente? Eso es lo que extraña la impunidad. Eso es lo que extrañan aquellas organizaciones que buscan sacar del paso a la fiscal que les es incómoda para sus intereses. El caso de obstrucción de la justicia e independencia judicial, ¿en qué estado se encuentra? También ¿El juez Rivera no le da la gana de convocar? Me parece que señaló para el 27 de diciembre la audiencia de formulación de cargos. Esta sería ya el tercer señalamiento, porque los dos anteriores... Pero sigue permitiendo que le dé dermatitis al abogado y... Que le sacan, que se arregla el diente. Es que son jueces complacientes, así los llamo. Jueces complacientes con la delincuencia.
Jueces local constituye una vergüenza. Volviendo al tema que se le señala también a la Fiscalía de la demora de procesos, ¿qué pasa con el caso Fernando Villavicencio? El caso Fernando Villavicencio está avanzando. De hecho, parte de elementos de este caso Metástasis van a ayudar a fortalecer la investigación relacionada con los autores intelectuales. Recordemos que el caso de los autores materiales está también para una audiencia preparatoria para presentar el dictamen, para presentar la acusación, y fue diferida el día de ayer porque uno de los acusados o de los procesados cambió de defensor y ahora la han fijado para el mes de febrero. Sin embargo, algunos elementos del caso Metástasis van a ser remitidos para esta investigación. ¿Por qué? Porque hemos podido identificar también los seguimientos previos que ya iniciaron a Fernando Villavicencio dentro de esta trama, como él era uno de los principales voceros contra Leandro Norero y Javier Jordán. Por sus nexos, estaba muy enojado Javier Jordán y le pidió ese favor que soluciona el tema de Fernando Villavicencio. Entonces empiezan seguimientos, ubicaciones, también con la complicidad de funcionarios públicos, porque tienen acceso a información privilegiada y restringida. Por ejemplo, los movimientos de los teléfonos, donde se encontraba, de su domicilio, de su residencia y toda esa información. La misma también va a ser remitida para allá. ¿Puede haber información del caso Metástasis que también tenga relación con el asesinato de Fernando Villavicencio? Tenemos por lo menos los seguimientos que iniciaron ahí, porque recordemos que el asesinato de Fernando Villavicencio se produce en agosto del 2023 versus el asesinato de Leandro Norero, que fue en octubre del 2022. Entonces, iniciaron los seguimientos, pero no sabemos si retomaron o qué es lo que está pasando. No puedo revelar más información, sino que estamos acopiando. Claro, entendemos la investigación que es reservada. Doctora Diana Salazar, consecuentemente en los tiempos, ¿hasta cuándo iría esta investigación reservada del caso Fernando Villavicencio? Tenemos plazos que nos establece nuestra legislación, que es hasta 2 años, pero creo que tenemos que avanzar no tomándonos todo ese tiempo, conforme se vayan obteniendo los recaudos procesales. ¿Habrá derivado del caso Metástasis que usted ha puesto la información, un caso inédito en la historia del Ecuador, que ha repercutido internacionalmente? ¿Devendrá de esto otros casos vinculados con Metástasis? Con seguridad, porque vemos cómo se desprende información de sicariatos, de atentados, de delitos contra la administración pública, y más la información que podamos obtener de los terminales móviles que fueron incautados. ¿Hay información que todavía no ha sido revelada, conocida? Que no ha sido analizada, producto de los allanamientos que se ejecutaron entre el 13 y 14 de diciembre. ¿Cuánto ha ayudado Estados Unidos, que hay que agradecerle públicamente, no hay que tener reserva en decirlo eso, cuando ha procesado a ecuatorianos y tiene a otros en juicio en los Estados Unidos? ¿Cuánto ha ayudado con esto? Existe un espíritu de colaboración entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General del Estado basado en la confianza. De acuerdo con los resultados que nosotros vamos obteniendo, compartimos información de ida y vuelta. No solamente es que Estados Unidos apoya, me refiero al Departamento de Justicia, nos apoya con la transmisión de la información, sino nosotros también hemos colaborado cuando se requiere. El caso de los abogados, ¿hay alguna estadística? Porque el Código Orgánico Integral, el Código Orgánico de la Función Judicial, si no estoy mal, el artículo 335 y 336 da la atribución para sancionar a los jueces que obstruyen a la justicia. ¿Hay alguna estadística de abogados que bloquean la continuación de procesos que hayan sido sancionados? Esa labor le corresponde exclusivamente al Consejo de la Judicatura. Entonces, yo soy respetuosa de las competencias de cada una de las instituciones y quien debería responder ese tema es el Consejo. ¿Y usted qué espera de un órgano administrativo y disciplinario que por lo menos actúe de acuerdo con la ley? Es lo que esperamos todos los ecuatorianos, no solamente desde mi papel de funcionaria pública, de fiscal general, de titular de la acción penal, sino como ciudadana. Espero que el Consejo de la Judicatura esté a la altura de las circunstancias, a la altura de los momentos que está viviendo el país y entregue y dé muestras de que estamos trabajando juntos en esta lucha contra la impunidad. Y en el caso de la Corte Nacional de Justicia y los jueces nacionales, a donde por el fuero de corte llegarán, como ya han llegado 2 habeas corpus, ¿qué espera usted? Porque
estamos viendo que la justicia está de cara al Ecuador y que debiera actuar para no echar abajo este trabajo denodado que ha hecho la Fiscalía durante más de un año. Que actúen con justicia, nada más. Que no respondan a otros intereses como antes respondían los jueces que ahora se encuentran procesados, sino que actúen con base a la Constitución, a la ley y a los recaudos procesales. Nada más se les pide. ¿Se retiró un vehículo al juez Byron Guillén dentro de este proceso? ¿Por qué? Se solicitó la incautación de algunos bienes, muebles e inmuebles, y en este caso relacionado con el juez Byron Guillén, toda vez que él también aparece relacionado como uno de los asesores para establecer la estrategia de defensa al narcotraficante Leandro Norero. Y también a través de Leandro Norero. Y a través de estos chats también se puede verificar que tanto el señor Rivera dicen, por ejemplo, Wilman Terán no le copia Roberto Guzmán no le copia a Wilman Terán. Podemos llegar a Roberto Guzmán a través de Luis Rivera. Lo propio, en cambio, Byron Guillén fue a revisar el expediente para dar las luces de cómo manejarlo, pero también son ellos quienes les dan esta dosis de tranquilidad y les dicen, mejor que suba a la Corte Nacional porque acá nosotros tenemos el control y no va a pasar nada. Esto ha sido una trama, porque cuando mencionamos Byron Guillén, este es otro juez impresentable que pidió la sanción del juez Walter Macías al Interior de la Corte Nacional, que enhorabuena no pasó. Sí, son actuaciones impresentables. Es que ahora se va, más que impresentables, yo diría que hoy vamos entendiendo el porqué de cada una de uno de sus comportamientos. Jugaban un papel con la delincuencia. Y sobre todo, si ustedes hacen una revisión de los últimos fallos en la Corte Nacional, mucho se ha hablado, por ejemplo, sobre la falta de investigación en el tema de lavado de activos. Deberían revisar los fallos relacionados con lavado de activos, donde estaban involucrados estos abogados que se vendían como profesionales del derecho exitosos y que únicamente vemos que respondían a intereses económicos, que conseguían estos fallos a través de la realización de actos reñidos con la ley, contrarios a la ley. ¿Qué vehículo es el de Byron Guillén que lo...? Está en el detalle que habíamos solicitado al juez. ¿De alta gama? De alta gama, así es. Y el caso de Javier Rondán, este señor que amenazó a Fernando Villavicencio. Jordán, perdón. Incluso a Cristian Zurita. ¿Cuál fue el papel? ¿Fue cómplice, como hemos visto en los chats, con Norero? No existe la complicidad en la delincuencia organizada. Todos tienen un papel de colaboradores o líderes. En este caso, el papel de Javier Jordán está a nivel de liderazgo, toda vez que él coadyuvaba a la administración de aquellos bienes mal habidos, de aquellos bienes productos del narcotráfico, y que él establecía la estrategia de cómo evadir la acción de la justicia, tratando ya sea de borrar, de esconder o de fraguar los nexos y las relaciones existentes entre él y Leandro Norero. Doctora Diana Salazar, ¿qué siente en este trabajo arduo, intenso que usted viene realizando frente a la intención? Confiamos que eso ya quede sepultado, el juicio político. Yo siento confianza, tengo tranquilidad. 74 votos lo respaldaron ayer. Tengo tranquilidad. La única preocupación que tengo es que cuando tenga que estar ante la Comisión de Fiscalización, me van a distraer de esta investigación importante. Es que ese es el objetivo. Pero tengo un equipo sólido, comprometido con esta causa, y que vamos a tener la posibilidad de responder a ese y todos los requerimientos, porque sabemos que van a tener intentos de distraer nuestra acción para que la delincuencia se beneficie y todos responden a ese ¿Significa cometido. que el equipo responderá a la Comisión de Fiscalización? Yo voy a responder ante la Comisión de Fiscalización y el equipo va a continuar trabajando este caso. En una tarea tan compleja, también quiero dedicar unos minutos a la parte personal. ¿Cómo es el trabajo de la fiscal general? Es fuerte, es comprometido, pero con esperanza de que es posible tener un país mejor, de que es posible cambiar las cosas, y creo que ese es el motor que nos anima a seguir día a día. No solamente a la fiscal general, porque es injusto decir que la fiscal general hace todo. Es un equipo que está detrás de la fiscal. Yo solamente expongo el resultado de lo que se ha venido trabajando desde la policía, desde el equipo jurídico, desde los fiscales comprometidos, desde el propio trabajo de comunicación. Es un trabajo titánico el que están realizando
realizando el día de ahora al subir todos estos 14,000 chats a la página web del trabajo de tecnologías, de TICs. Entonces, es la institución realmente, no solamente es uno, sino cientos de personas que están comprometidas con este tema. Permítame una opinión que nos envía un reconocido constitucionalista de Cuenca, catedrático en la Universidad de Azuay, José Chalco Salgado, que a propósito de lo que están presentando en la Corte Nacional por fuero de corte, dice: el habeas corpus no es una garantía jurisdiccional para revisar o valorar los elementos de convicción que inician una instrucción fiscal o medidas cautelares. Por es supuesto. Un concepto. Por supuesto, y la Corte Constitucional así ya lo ha determinado, que existe desnaturalización de estas garantías, y yo tengo confianza en que la Corte Nacional va a acoger los criterios técnico-jurídicos de constitucionalistas. Vamos a presentar también, la Fiscalía en calidad de amicus se presentará. Entiendo que la Procuraduría hará lo propio y, bueno, la ciudadanía tiene que estar vigilante de cómo se realicen estas audiencias, que dicho sea de paso son públicas. Ahora, esta lucha no solo es de la fiscal ni la Fiscalía y su equipo, sino del Ecuador. Estamos enfrentando a la delincuencia organizada. Es una lucha de vida o muerte, perdóname la calificación, y aquí debiera acompañar el Estado, Procuraduría, Policía, jueces, todo el estamento del Estado ecuatoriano. Esta es una cruzada contra la impunidad, es una cruzada contra la mafia, es una cruzada contra la delincuencia organizada que ha tratado de tomarse el Estado, pero estamos aún a tiempo de rescatarlo y de decirles basta, no más. No tienen ustedes espacio en el Estado, en la sociedad, en la ciudadanía. Ellos son los delincuentes, nosotros no. Entonces, creo que estamos del lado correcto de la historia. Si no se actúa con firmeza, ¿no cree usted que pudiéramos pasar de una narcopolítica a un narcoestado? O a un Estado fallido. Todavía estamos a tiempo y creo que solo narcopolítica al nivel de este momento. Es la oportunidad para desterrar a este cáncer que tenemos acá. Y el señor Glass debiera comparecer si no hay orden de prisión para que responda a las inquietudes de la Fiscalía. Tiene que comparecer. La calidad de huésped que ahora ha obtenido desde el punto de vista jurídico penal no tiene presentación, no se justifica, toda vez que él no es perseguido político, de ninguna manera. Bueno, ese es el argumento que siempre esgrimen: perseguido político, cuando ha habido pruebas documentales, testimoniales que se han exhibido en los procesos. Es que ante la contundencia de las pruebas es lo único que les queda. Y ante una acción de revisión que está consagrada en el COIP, artículo 658, cuando señala el propio artículo que debe haber pruebas contundentes, ¿no teme que se pueda llegar y la justicia finalmente claudique con un proceso de revisión? De ninguna manera. Sobre el tema procesal, la Fiscalía General del Estado no tiene ninguna preocupación. Solamente la preocupación está en que logren obtener a aquellos jueces complacientes que sucumban ante sus pretensiones. Y si sucumben no será porque tienen razón en el tema jurídico o procesal o probatorio, sino porque han sucumbido al dinero o a los otros intereses que ahora vemos cómo respondían algunos jueces. Claro, pero en este momento hay jueces de esa calaña que están. En este momento se ha puesto una radiografía de cómo se encuentra la justicia y dudo mucho que se atrevan a seguir con estas malas prácticas. Bien, un gusto, doctora Diana Salazar. ¿Puede dormir usted? Sí, pero me hace falta. Sí, claro, lo vimos en el operativo a la madrugada. A la madrugada, sí, y el jueves y viernes fueron 26 horas seguidas de permanencia en la corte, que todos somos humanos. Déjeme decir en lo personal, felicitaciones por esa tarea que usted cumple, porque no es la tarea de una mujer valiente, sino la tarea en defensa de un país que no debe perder el norte de la democracia y la institucionalidad. Esa felicitación, como reitero, no solamente tiene que ser para el fiscal, sino para todo el equipo que está detrás, que me han estado acompañando en estas malas noches, que también necesitan dormir, que son personas que no se los puede decir con nombre y apellido, pero que están también comprometidos y que cuya seguridad también se podría ver afectada. Claro. Estamos tomando los recaudos para que la integridad, para garantizar la integridad de todo el equipo, porque no solamente es la fiscal, sino es todo el equipo que está detrás de todo esto. Por cierto, es difícil dormir, porque si se cierran los ojos, la delincuencia avanza. No tienen que avanzar. Ya. Muchas gracias a la señora fiscal general, doctora Diana Salazar, por atender esta entrevista, y seguiremos
trabajando por el bien del país, por el bien de los ecuatorianos, de los hijos y los nietos que quieren un Ecuador mejor. Doctora Diana Salazar, muy amable. Muchísimas gracias. Muy gentil. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos para hablar de un tema de interés, la ley IDEA, que se tramite en el Senado americano, con el presidente de FedExport, Felipe Rivadeneira. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiable.